Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están todos? Les extraño mucho y ojalá que sean todo tranquilo y paz en Cristo siempre. Aunque no podemos reunirnos en la iglesia por coronavirus, pero agradezco mucho a Dios por permitirnos poder escuchar la palabra, por lo menos con esta manera de internet. Ah, Prácticamente nosotros estamos viendo y experimentando directamente las pruebas de la segunda venida de Jesús, las cuales se han profetizado en la Biblia. Y cuanto más vemos estas evidencias, tenemos que vivir más adecuadamente ante Dios, confiando en Él. Y también no debemos ser un cristiano quien no leer, no escuchar, no obedecer y no meditar la palabra de Dios perezosamente por la causa de la cuarentena. A pesar de que estamos en los tiempos de la cuarentena, ojalá que sea ese tiempo pueda ser una oportunidad bendita para predicar el Evangelio a las familiares. Y también sea un tiempo útil para la vida cristiana espiritualmente también. Como sabemos bien, este año 2020 ha empezado con muchos acontecimientos críticos, peligrosos y tristes por mundial. Había incendio forestal muy grande en Australia, el ataque de plaga de langostas en África y Asia también, ¿no? Y ahora hasta el coronavirus. Así empezó este año con estos acontecimientos. Ah, y por la iglesia, así estamos en la situación de que no podemos reunirnos. Es muy triste, lamentable y también muy difícil, ¿no? Pero como sabemos bien, Dios sabe todo de esta situación y a través de estos tiempos nos enseña con su palabra, despertando a nosotros para poder reflexionar cómo tenemos que vivir, con qué aspecto, siendo los cristianos. No se olviden esto. Dios quiere que vivamos más adecuadamente, más dignamente como cristianos, hasta en esta situación también. Yo subo la palabra de 20 minutos por Facebook una vez a la semana, ¿no? Si escuchamos esto atentamente, podríamos entender que ya ha explicado sobre todo de este contenido de lo que predico, ¿no? Porque Dios es un ser quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, su manera, su enseñanza y su palabra es igual y también es la verdad y nunca se cambia. Es decir, la clave de solucionar los problemas de nuestra vida es que mirar y confiar en ese Dios en cualquier situación, recordando esta verdad, recordando la promesa de Dios. Hoy meditemos un ratito acerca de una historia muy conocida en la Biblia, la cual es sobre Pedro, quien caminó sobre las aguas. Sabemos bien, ¿no? La semana pasada compartimos este tema de meditación con los jóvenes de la iglesia de Chimbote por Zoom, pero quiero compartirlo con más de los hermanos de nuevo. Entonces, así dejo este mensaje. Sale esta historia en San Mateo, capítulo 14. Busquemos San Mateo, capítulo 14, de este versículo 25
al 30. Desde versículo 25 al 30, yo voy a leer. Mas a la cuarta vigila de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Esta historia. Es muy conocida esta historia sobre Pedro, quien andaba sobre las aguas. Eso es un milagro, ¿no? Eso es un milagro que nadie puede hacer, nadie. Pero lamentablemente, Pedro luego se hundió al agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Como leímos, aquí dice, el versículo 30 dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Él tuvo miedo al ver el fuerte viento. Pero él rogó al Señor que salve y ese Señor salvó a Pedro inmediatamente. A través de esta historia podemos ver nuestra vida cristiana y también nuestros aspectos que pasan por estos tiempos de coronavirus, estos tiempos de ahora también. Lo que Pedro puede caminar sobre las aguas es porque respondió a la palabra del Señor, escuchando su palabra, ¿no? Es decir, en el sentido verdadero, podemos entender que toda nuestra vida cristiana empieza por el responder a la palabra de Dios. En el versículo 29 aquí dice, Señor dijo, ven. Así dijo, ven. Es la palabra del Señor, ¿no? Y Pedro escuchóla y respondió, o sea, obedeció. Nosotros también la, hemos escuchado la palabra del Evangelio y obedecimos a esto y así recibimos la salvación. Podríamos decir que el inicio de la vida verdadera. O sea, así empezamos a vivir la vida cristiana. Eso se puede decir que es como caminamos sobre el mar, que es el mundo. Caminamos sobre el mar, que es el mundo. Eso es un milagro también, ¿no? En otra palabra, nuestra vida cristiana misma es el milagro también. Esto es el milagro que recibimos la salvación por la palabra y así vivimos esta vida cristiana ahora. Cuando Pedro adecuadamente respondió y obedeció a la palabra del Señor y miró a él correctamente, pudo caminar sobre el mar. Pero debemos recordar que tal Pedro se hundió cuando vio el viento, no al Señor. Nuestra vida cristiana también. Si vemos otra cosa que no es el Señor, nos podría llegar a nosotros como este resultado de Pedro. Por lo tanto, debemos tener atención de que hagamos este error.
la manera y placer del mundo o mi pensamiento y terquedad que no tiene ninguna relación con Dios, cómo estas cosas nos hacen hundir en el mar del mundo. Por eso, Señor le prendió a Pedro. Por lo tanto, nosotros también debemos pensar en esto y recibir la enseñanza, reconociendo nuestra debilidad, que puede ser como Pedro ante Dios a través de esta historia. Y también tenemos que recordar que tal Pedro rogó al Señor la ayuda inmediatamente. Entonces, Señor también salvó a tal Pedro inmediatamente. Esto sería gran consuelo y la fortaleza para nosotros. De vez en cuando nos equivocamos en nuestra vida al ver el viento también, ¿no? Pero somos una persona que puede rogar al Señor la ayuda de Él inmediatamente. Eso es lo que agradecemos a Dios. Y esto tiene significado solo para la persona que escuchó al Señor y saltó al agua, ya que es como tal persona puede rogar al Señor inmediatamente con la fe. En este punto, tenemos que prestar atención de que Pedro era una persona que tenía poca fe, no la que tenía ninguna fe. Él tenía poca fe. Si Pedro no tuviera la fe, él no podía saltar al mar desde el principio. Nosotros también, ¿cómo recibimos la salvación? O sea, fuimos el cristiano. Así podemos caminar sobre las aguas mirando al Señor. De vez en cuando nos hundimos en las aguas por nuestra debilidad o poca fe mientras caminamos sobre el mar. Pero lo más importante es que somos una persona que podamos rogar al Señor su ayuda inmediatamente. Yo no digo que no hay problema de lo que se hunda en el agua. No se olviden que el Señor le prendió al Pedro cuando él se hundió. La enseñanza es que debemos agradecer porque fuimos el cristiano quien pueda rogar la ayuda de Dios cuando nos hundamos en el agua. Y también debemos tener la atención para poder no hundirse en el agua mientras caminando sobre el mar, mirando al Señor adecuadamente. Ese Señor había acompañado con Pedro sobre las aguas, después salvó a él y subió en la barca junto con Pedro. Aquí abajo, versículo 32 dice así: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esto es el resultado. Pedro caminaba sobre las aguas de nuevo, acompañando con Señor hasta que subiera en la barca. Entonces, tenemos que recordar también que uno que recibió la ayuda de Dios puede caminar sobre las aguas de nuevo, acompañando con Dios. Esto es la enseñanza muy importante de hoy. Ahora, estamos pasando por los tiempos nunca habíamos experimentado, ¿no? Pero, ¿qué le parecen a ustedes? En estos tiempos, ¿Dios está junto con nosotros o no? Sí, junto con nosotros. Es verdad. Señor nos permitió que estaría junto con nosotros hasta el fin. San Mateo 20, capítulo 28, versículo 20 dice:
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto no es una mentira, sino la palabra de Dios, la promesa de Dios también. Dios está junto con nosotros ahora mismo también. Por lo tanto, vamos a avanzar con fuerza, pisando el mar que es el mundo o coronavirus también, ¿no? Mirando y confiando adecuadamente en ese Dios. Yo había predicado antes por Facebook también. Ahora es muy difícil para hacer normalmente y físicamente las cuatro llantas de la vida cristiana, ¿no? Pero en realidad no es tan totalmente imposible. No, quizás pensemos, algunos no había hecho bien estos hasta en la condición normal antes de coronavirus también, ¿no? Parece que nuestra conciencia sabe bien sobre esto, ¿no? Entonces, tal vez este plazo de la cuarentena puede ser una oportunidad buena para poder leer y meditar la Biblia y orar más anhelosamente, porque ahora prácticamente tenemos más tiempos que antes, ¿no? Sobre la comunión de los cristianos también, a pesar de que es poco diferente y desconocido, pero podemos usar esta manera de internet sabiamente, ¿no? La predicación también. Podemos usar YouTube o Facebook, así que podemos buscar varios seminarios de nuestra iglesia. Prácticamente ahora algunos hermanos están predicando a su familia con esta manera, con YouTube. Entonces, oren por ellos y también prediquemos con esta manera a las familiares. Todavía no sabemos exactamente hasta cuándo se extenderá este tiempo, pero oremos para que pasemos bien estos tiempos y nos veamos de nuevo en un estado más puro y digno ante Dios, siendo los cristianos. Siempre les extraño y siempre les amo mucho. Espero que nos veamos en la iglesia en un futuro cercano. Gracias. Nos vemos pronto.